Hola, bienvenido a este espacio dedicado a tu crecimiento personal y profesional. Aquí encontrarás ideas, reflexiones y herramientas prácticas para fortalecer tus habilidades blandas, mejorar tu comunicación y potenciar lo mejor de ti en cada ámbito de tu vida. Gracias por darte este momento para ti, para aprender y seguir creciendo. Acompáñanos en este camino de crecimiento. Habíamos estado revisando lo relacionado a la estructura general de la documentación administrativa y habíamos indicado que todo documento administrativo se caracteriza porque cuenta en su estructura con tres componentes, los mismos que a su vez tienen una serie de elementos que los constituyen, pudiendo estar estos elementos en unos documentos, mas no en otros. Justamente esas diferencias es lo que marca la identidad de cada tipo de documento, llámese oficios, solicitudes, actas, resoluciones, etcétera, etcétera. Pero todos estos documentos que acabo de mencionar y otros cuentan con estos tres componentes que son un encabezamiento, un texto o cuerpo y finalmente un término. Entonces la vez pasada revisamos una serie de elementos en el encabezamiento, como el caso del membrete, la presencia del año calendario o la mención del año calendario, que también tiene unas características como este se presenta, lugar y fecha, aun cuando este elemento en algunos documentos puede aparecer al cierre, pero en la mayoría está en el encabezamiento, código, también con algunas particularidades este elemento en cuanto a su redacción, como en el caso de los ejemplos que tenemos allí. Destinatario, la mención al nombre del destinatario, indicando su nombre propio, su tratamiento, la entidad que representa, el asunto y la referencia. Bien, entonces, de una manera así muy rápida, mencionar a los elementos que constituyen este primer componente llamado encabezamiento. El segundo componente de los documentos administrativos es lo que conocemos como el texto, que viene a ser propiamente el cuerpo del documento. Es la parte donde se desarrolla de forma ordenada, clara, coherente y debidamente cohesionado el mensaje que se quiere comunicar a través del documento. De igual manera, aquí en la presentación hay toda una serie de recomendaciones para la redacción del texto o cuerpo del documento administrativo, ¿no? Que va a quedar con ustedes, puesto que esto lo voy a compartir terminada la sesión del día de hoy con el grupo. Y finalmente el tercer componente, que es el término. En el término aparecen elementos como la antefirma, la firma, que es propiamente la rúbrica o el garabato que hacemos generalmente con tinta del lapicero o bolígrafo, y últimamente también la firma que se agrega a los documentos por vía digital o electrónica. Posfirma, otro elemento que constituye la última parte de todo texto, y finalmente el sello, anexo y con copia. Bien, 6 elementos mencionados aquí para lo que significa la última parte llamada término de un documento administrativo. Repito, el tercer componente de la estructura de un documento administrativo. Muy bien, ahora vamos a pasar a visualizar una serie de documentos de uso administrativo ya con identidad propia, ellos, y uno de los más utilizados a nivel interno en la gestión administrativa, sobre todo pública, es el memorándum.
Recordamos que el término memorándum proviene del latín, que en español se le traduce o se le admite como recordar. Bien. En castellano se puede utilizar el término como memorando, lo más recomendable. Y la finalidad de este documento es que, circulando en el ámbito interno de una entidad, se informa a través de este acerca de algo o se da alguna instrucción específica a los miembros de la organización. Entonces el memorando no solamente transmite noticias malas, ¿no? Porque hay una aura medio oscura, ¿no?, alrededor de la palabra memorando, y cuando en las instituciones escuchamos la palabra memorando se nos paran los pelos, ¿no? Al toque se nos paran las antenitas. Algo pasa, ¿qué ocurrió aquí? ¿Por qué? Pues seguramente porque en el pasado se le ha dado un uso específico para formular llamada de atención, formular noticias que de pronto son incómodas, etcétera. Pero en realidad el memorando debe y tendría que ser utilizado para comunicar una serie de aspectos de la gestión, no solamente negativos, también positivos. Bien, uno puede formular una felicitación a través de un memorando. Uno puede generar una invitación interna a través de un memorando. Bien, y no son estas noticias negativas o desagradables para los trabajadores o colaboradores. Bien, este documento puede comunicar, como decía, diversos mensajes. Tiene una estructura formal bastante ágil, lo cual le otorga mucha utilidad a este tipo de documento. Y por ser un documento muy conciso en su cuerpo, también tiene la capacidad de enviar mensajes muy claros y puntuales. Además de que en la gestión documentaria tiene una codificación para dar el registro correspondiente a la tramitación del mismo. Aquí vemos algunos ejemplos de memorandos. Estoy poniendo como ejemplos nada más, no estoy indicando que son modelos, son ejemplos. Y digo ejemplos porque, digo ejemplos porque algunos de ellos adrede los he tomado para poder hacer una visualización de posibles errores de redacción. Estos son documentos reales, por favor, ¿eh? Han sido transcritos tal cual de documentos reales. Bien, entonces vamos verificando en el caso del memorando los elementos de la estructura, bueno, y los componentes también de la estructura, ¿no? ¿Qué componentes y qué elementos de estructura tiene el memorando? Por ejemplo, si podemos, por favor, ir participando, le damos una miradita rápida y verifiquemos cuáles son los elementos que aparecen en este texto de memorando que estamos visualizando. De la estructura general que hemos visto, ¿cuáles podemos identificar aquí en el memorando? A ver, ¿quién quiere participar? A ver, por ejemplo, este documento tiene encabezamiento, tiene cuerpo y tiene término. ¿Qué elementos en el encabezamiento podemos observar que están formando parte de este texto? ¿Y cuáles en el término? Y si el texto o cuerpo considera las pautas de la buena redacción.
facilitando el análisis. Entonces, en el encabezamiento de este memorando cuenta con el código, formado por el nombre, el símbolo de número, 3 dígitos que señalan el correlativo del documento, el año, calendario, y las siglas que corresponden a la entidad o a la instancia de la cual sale o en la cual se origina este memorando. Seguimos en el encabezamiento y vamos a encontrar al destinatario, en este caso anunciado por la palabra para. También se puede utilizar la palabra a, ambas preposiciones, por cierto. Bien, en el destinatario también se advierte el uso del nombre propio a secas, probablemente porque el caballero Luis Fabián no tenga profesión. Bien. Y luego en la siguiente línea del destinatario observamos el cargo o función que cumple el señor Díaz. Enseguida viene otro elemento del encabezamiento que es el asunto, y señalado en una frase muy corta, puntual y clara, el mismo. Ahora vamos a ver si ese asunto representa el mensaje del cuerpo. Bien, porque a veces se pone un asunto y en el cuerpo resulta que se habla de otra cosa, o de una parte de lo que se anuncia en el asunto. Y eso es lo que tenemos que corroborar para asegurar que este documento es suficientemente coherente. Otro elemento del encabezamiento es la fecha. Como ven, aparece el lugar y la fecha redactada en forma ascendente para este ejemplo. Enseguida viene el texto o cuerpo del memorando. Vamos a leerlo rápido. Dice: por medio del presente se le comunica que en vista de los acontecimientos sucedidos entre usted y un compañero de trabajo durante horas laborales, reportados por el supervisor de planta, que son pasibles de sanción, se le cita a la oficina del jefe de recursos humanos para hacer su descargo el jueves 22 de enero a las 10 horas. Bueno, hay un nivel de claridad aceptable, aunque podríamos mejorarlo para comunicar en primer lugar el asunto. Bien, y lo que queremos comunicar en este caso no es la falta disciplinaria grave en sí mismo, sino la citación a raíz de una falta disciplinaria grave. Entonces, como ven, este asunto no está reflejando realmente cuál es el motivo de este memorando. Este memorando se está alcanzando para citar a este trabajador, ¿no?, por decirlo de alguna manera, por una falta disciplinaria grave, para hacer su descargo. Bien, entonces ese asunto tendría que reflejar con las palabras adecuadas el motivo de este memorando. En nuestro caso tendría que ser citación para descargo por falta disciplinaria. Punto. Esa sería la forma de redactar el asunto de este documento. Y abajo ya se dan los pormenores de la citación, entre ellos el motivo o causa que la origina. Bien. Luego tenemos ya en el término la antefirma, el atentamente, la posfirma, que está estructurado por el nombre y antecedido de la profesión, en este caso del responsable del documento, y su cargo en la línea subsiguiente.
Muy bien, la rúbrica no está aquí, reitero, porque estos son documentos transcritos, pero se sobreentiende que ahí hay una firma en el documento original, una rúbrica. Muy bien. Si algo estuviese faltando, podríamos considerar, dado que hay un registro en este tipo de documento, debería haber las siglas, bien, del pie de página, donde refleje al responsable del memorando y a quien lo ha redactado. Bien. Incluso para estos memorandos también se podría anotar la distribución o en todo caso con copia. Cualquiera de las dos opciones. Y no lo tienen. Entonces ahí observamos que muchas veces obviamos ciertos elementos debiendo formar parte de la redacción del texto, del documento que estamos trabajando. Bien, hemos observado también que hay un error de redacción, de formulación, en primer lugar, del asunto, de la frase que representa el asunto, en el documento que estamos visualizando. Un poco para dar precisamente las alertas de cómo debe darse la coherencia entre uno y otro elemento en este tipo de documentos. A primera vista pareciera que está todo bien, pero acabamos de identificar un par o menos de debilidades en la redacción del mismo. Continuamos. Si es que no hubiera alguna pregunta previamente, por favor. Muy bien, aquí tenemos otro ejemplo de memorando. Vamos a ir verificando si se cumple en el mismo, sobre la transcripción de otro memorando real. Veamos si se cumple en la transcripción. En la transcripción visualizamos si se cumple la presencia de los elementos de los tres componentes de la estructura de este documento administrativo. Primero, código aparece en el encabezamiento. Destinatario, muy bien, ahí está presentado con su tratamiento, el nombre y el cargo. Luego dice de Fabricio Orozco Vélez, secretario del directorio. Se supone que es el que remite el documento, el remitente. La pregunta es, en la estructura general de la documentación administrativa, en el encabezamiento, ¿recuerdan haber presentado este elemento, el remitente? A ver, si alguien recuerda, por favor. Falta el año. La pregunta puntual es, ¿recuerdan que hayamos mencionado el remitente dentro de los elementos del encabezamiento? ¿Cuál? Si revisamos, se van a dar cuenta que no está el remitente. Ahora, ustedes dirán, ¿y por qué no? Porque esta es una práctica muy difundida. Muchos ya la han corregido, pero otros la siguen tomando en cuenta. El colocar ese D para mencionar quién envía. Muy bien. Antes se redactaba de esa forma. Ahora la sugerencia, la recomendación y lo más apropiado es que no se haga. ¿Por qué? Porque se supone que el remitente es el que está firmando. Entonces va a haber una redundancia en esta información. Bien, y hemos dicho que nuestros documentos administrativos tienen que ser ágiles, por lo tanto evitar redundancias, repeticiones innecesarias. Bien, entonces por eso tampoco aparece dentro de los elementos del encabezamiento. Bien, el remitente ya se le menciona en la posfirma, ya allí se indica quién es el que envía el documento. Entonces, aquí advertimos en este ejemplo recogido de un documento real, este tipo de prácticas frecuentes, ¿no? En donde esto ya no se debería
utilizar, ¿no? Mencionar al remitente en el encabezamiento, por ejemplo, de este memorando. Pero sí tendría que aparecer el asunto, por cierto, ¿no? Veamos qué dice, cómo está redactado este asunto. Dice, acuerdos de la sesión de directorio número 15/2018 del 17 de septiembre 2018. Fecha, 17 de septiembre de 2018. Veamos si este texto de asunto es el más apropiado. Veamos si es que propiamente se está comunicando ello. Dice, por el presente le comunico que en la sesión de directorio del 17 de septiembre de 2018, según la agenda aprobada por el directorio, los acuerdos adoptados fueron los siguientes. 3. Acuerdos 3.7. El directorio acordó aprobar el reglamento interno de trabajo, cuyo texto junto para su conocimiento. Sin otro particular, atentamente, Fabricio Orozco Vélez, secretario del directorio. Muy bien. Entonces, como ya está, o va a aparecer abajo en la postfirma mencionado, ya no había necesidad de ponerlo en el encabezamiento como remitente. En relación al cuerpo, sí tiene relación con el asunto. De manera puntual, se menciona el acuerdo que se quiere transmitir o comunicar para el funcionario de más alta jerarquía, que en este caso es el gerente general. En el asunto propiamente bastaba poner acuerdo de la sesión de directorio número 15 de 2018, ya no la fecha, porque aparece en la misma fecha del día de dicho acuerdo y luego nuevamente está repetido abajo en el cuerpo. Entonces no hacía falta poner la fecha en el asunto, simplemente acuerdo, o debería ser comunico acuerdo de la sesión de directorio número 15/2018. Punto. Pero ahí falta la palabra comunico, ¿no? Porque ese es en realidad el mensaje, el sentido, el propósito de esta comunicación escrita, en este caso este memorando. Muy bien, continuamos. Ahora, esta actividad práctica va a quedar para ustedes, por favor, para que puedan un poco aplicar las explicaciones, ¿no? Las orientaciones y lineamientos que se están dando puntualmente en relación a este documento administrativo llamado el memorando. Por su parte, por favor, en casa, procuren elaborar un memorando descendente en calidad de jefe de oficina regional del programa Juntos. Bien. Si les dice elaboren un memorando descendente, significa que ustedes van a remitir como jefes de oficina, que ustedes son los que van a firmar, ustedes son los remitentes, van a dirigirle a un supervisor de campo, ese va a ser su destinatario, un memorando por el siguiente motivo: llamada de atención por incumplimiento de entrega de reporte mensual de atención de metas. Entonces, ese es el motivo, pero no es el asunto propiamente, es el motivo. Entonces ustedes tienen que ver a partir de ese motivo cómo redactan el asunto. Y obviamente el cuerpo, no van a tener que inventar, poner en actividad su creatividad, van a inventar ahí un cuerpo que desarrolle este motivo, que genere un asunto en primer lugar, y que obviamente en la redacción considere todos los aspectos de la buena redacción y por supuesto evidencie la estructura de un memorando. Bien, esa es una primera práctica. La otra práctica es la elaboración de otro memorando en calidad de jefe de recursos humanos de la empresa Siempre Unidos SAC. Y el motivo de la comunicación del memorando es requerir al personal de planta de operaciones que hagan entrega al jefe de logística su programación de requerimientos mensuales para el 25 de junio más tarde. Bien, entonces tienen la información básica para la elaboración de ambos memorandos a manera de práctica, considerando: 1, poner en aplicación los lineamientos, las recomendaciones de la buena redacción, y 2, evidenciar una adecuada aplicación también de la estructura
de este documento llamado memorando, considerando sus tres componentes y los elementos que deben aparecer en la estructura del memorando, como lo hemos visto en los ejemplos anteriormente presentados. Y considerando también las observaciones que se han hecho para la buena redacción, ya que algunos elementos de los ejemplos dados no están adecuadamente formulados ni redactados. Muy bien. Ahora vamos a pasar al otro. Edwin, por si acaso tu micrófono está apagado. Uy, sí, disculpen, no me había fijado. Gracias, Ricardo, disculpen. A ver, entonces replanteando. Presentamos un segundo documento administrativo que es el oficio. Bien, este es otro documento de un uso muy difundido en la administración pública, fundamentalmente, antes que en la privada. El oficio es un documento de carácter oficial, de ahí viene su nombre, que las instituciones públicas generalmente utilizan para cursar ciertas comunicaciones sobre diversos asuntos entre funcionarios, autoridades y representantes de instituciones públicas. Se puede establecer una comunicación hacia una hacia una institución privada cuando el oficio es externo, pero si se maneja de manera interna, es obvio que sigue formando parte de la institución pública en sí, ¿no? Entre sus instancias, entre sus departamentos, áreas, direcciones, subdirecciones, gerencias, sugerencias, etc. Bien, pero también una institución pública puede emitir un oficio a una institución privada como tal, no como oficio. También lo emplean los civiles para dar respuesta a comunicaciones de igual índole. Por ejemplo, si una institución pública, puede ser el gobierno regional, una municipalidad, etcétera, genera un oficio para dar respuesta quizás a un pedido o un requerimiento o algún reclamo, etcétera, de un usuario que es una persona natural, un civil, ¿verdad? Este puede también utilizar para dar una respuesta, ¿no? Una réplica a dicha documentación, otro oficio. Bien, eso no está prohibido, es posible hacerlo. El oficio para dar cuenta de algo, el oficio sirve para dar cuenta de algo, por ejemplo, la ejecución de un acto, para hacer pedidos, por cierto, para formular invitaciones, muy utilizado también en ello, o informar algo. En este tema de las invitaciones, por ejemplo, hace un rato refería que los memorandos pueden utilizarse para hacer invitaciones. Muy bien. Si es una invitación al interior de la institución, es preferible utilizar un memorando. Y el oficio para hacer invitaciones tendrían que ser usados hacia afuera. Bien. O sea, de la invitación que lo genera hacia otra, para ser invitada a esa otra institución u organización. Y también se le utiliza para informar múltiples situaciones que se dan al interior de una entidad.
Muy bien. Continuamos. De acuerdo al criterio por el destino que tiene el oficio o la procedencia institucional o por la cantidad de destinatarios, los oficios se pueden clasificar de dos maneras. En primer lugar, de acuerdo al destinatario y la procedencia, el oficio puede ser oficio interior u oficio exterior, o interno o externo, como quieran. ¿Cuándo será un oficio interior? Cuando este es generado por una dependencia de una organización hacia otra dependencia de la misma organización. Entonces circula al interior, se tramita al interior de la entidad. Y luego el exterior, que es cuando, por ejemplo, la Municipalidad Provincial de Piura genera un oficio para el gobierno regional. Entonces ahí se está generando un oficio exterior. O viceversa, cuando alguna gerencia del gobierno regional o cuando alguna dirección regional de cualquier sector del gobierno regional genera un oficio y lo dirige hacia alguna municipalidad. Entonces ahí estamos hablando de un oficio exterior. Por la cantidad de destinatarios, el oficio puede considerarse como oficio directo o oficio simple o como oficio múltiple. Cuando utilizamos un oficio simple o directo es porque es uno solo el destinatario. Y en el código simplemente aparece la palabra oficio seguido del símbolo número y el correlativo y todos los demás elementos de este código, ¿no? Porque es el código en el encabezamiento. Sin embargo, en los oficios múltiples sí tiene que aparecer la frase oficio múltiple y luego la sigla de la palabra número. Pues sería oficio múltiple número 001 o 015-2024. Muy bien. ¿Y por qué se tiene que hacer esta mención? Precisamente para desde el encabezamiento, desde el código en el encabezamiento, dar referencia al destinatario de que esa comunicación no solamente es para él, sino que tiene otros destinatarios también. ¿Ok? Y en el caso de la entidad que lo genera, el uso del oficio múltiple ayuda a agilizar la comunicación cuando un mismo asunto tiene que ser comunicado a múltiples destinatarios, para que no se genere un oficio individual, uno por uno, bajo el mismo texto, bajo el mismo asunto y bajo el mismo cuerpo, ¿no? Sería una redundancia. Entonces mejor se genera un mismo oficio para tantos o cuantos destinatarios que se necesite comunicar determinado asunto y mensaje. Muy bien. La estructura del oficio. ¿Qué elementos en cada componente debería contener el oficio? Aquí en esto hay algunas diferencias entre una entidad y otra. Sin embargo, lo recomendable es el manejo de los elementos que aparecen en esta diapositiva. En el encabezamiento tendría que aparecer un membrete que representa la entidad de la cual se genera el documento, la nomenclatura o nombre del año, lugar y fecha, código y número del oficio, el destinatario, la dirección o el lugar a donde se remite el oficio, si es que en este caso es un oficio externo, el asunto. También se podría incluir referencia aquí de ser necesario, pero como la referencia es optativo, no se le menciona como un elemento obligatorio. En este caso, los que aparecen aquí son elementos que deben aparecer, tendrían que aparecer en el encabezamiento de un oficio. En el texto, algunas recomendaciones para la
formulación del texto de un oficio. Por ejemplo, en la apertura del documento se utilizan fórmulas ya, digamos, convencionalizadas de apertura, ¿no?, de inicio de este tipo de documento. Por ejemplo, en este caso, la fórmula de apertura, que es la que encabeza la redacción del texto, se recomienda utilizar aperturas como, por ejemplo, de mi especial consideración, o tengo el honor de dirigirme a usted para, si es que el destinatario del oficio es un superior a quien genera el oficio. Pero si no es así, entonces es preferible no utilizar estas formas, por cuanto estas expresiones significan cierto trato especial para el destinatario, por la investidura que éste tiene. Si es que el destinatario no es un superior y es alguien de similar rango o de otra entidad de similar rango, puedo utilizar fórmula de apertura como tengo el agrado de dirigirme a usted. Es grato dirigirme a usted. Muy bien. Que son frases ya más horizontales, por cuanto así lo exige la comunicación. Muy bien. Luego, en la exposición cuerpo, se desarrolla el asunto del oficio en forma clara y lo más breve posible. Se recomienda evitar la grandilocuencia, el uso de términos muy rebuscados, así como la repetición innecesaria de frases o palabras, para evitar la redundancia precisamente. La redacción moderna se caracteriza por ser práctica, directa y económica, para ahorrar tiempo y esfuerzo en la lectura y en la comprensión de los mensajes que transmitimos a través de los documentos administrativos. En cuanto al párrafo de cierre del texto, se utiliza para finalizar frases clásicas en la redacción, como es propicia la oportunidad para testimoniar o para expresar usted los sentimientos de mi especial consideración, estima personal, o también la fórmula me valgo la oportunidad para testimoniar usted los sentimientos de mi consideración distinguida, entre otras de similar tono, ¿no?, como gestos de cortesía a manera de despedida en el cierre del texto o cuerpo del oficio. En cuanto al término, en el término aparecen elementos como la antefirma, la firma, la posfirma, con copia, en todo caso el pie de página o distribución. Y al costado tenemos un ejemplo de oficio. Aquí no se ha escrito, pero sí se muestra la imagen de un documento real que vamos a ir un poco analizando para verificar si es que se cumple los lineamientos de la estructura del oficio que estamos verificando. A ver, veamos. El documento no tiene membrete. Sí aparece el nombre del año, calendario, el nombre oficial del año. Muy bien. Debidamente escrito, entre comillas, con las palabras principales en mayúscula. Correcto. Centrado en la parte superior, en el encabezamiento, por cierto, del documento. Luego aparece lugar y fecha. En este caso, en muchas instituciones públicas se estila no digitar e imprimir fecha o
distintos motivos, que no viene al caso mencionar, pero sí indican el lugar, como lo ven allí, y la fecha en específico se coloca a través de un sello fechado, como vemos en el ejemplo. Eso es válido, perfectamente válido. Luego de la fecha tenemos el código y número del oficio. Con las características que debe tener el mismo elemento. Ahí no voy a hacer mayores comentarios porque cada entidad tiene sus propias reglas en relación a cómo ubica los diversos elementos en el código y número de un documento, ¿no? Luego tenemos el destinatario. En este caso estamos hablando de un oficio múltiple que lo indica en su encabezamiento, en su código en particular. Por lo tanto, en el destinatario se puede poner de manera genérica si es un mismo cargo que ostentan todos los destinatarios, y aquí lo vemos, ¿no? Si no, en todo caso se puede mencionar los cargos de los destinatarios a quienes va a llegar en su momento el documento. No estoy diciendo que en todos los documentos que van a ser remitidos se ponen todos los cargos, sino en el documento que quede en el archivo, ¿no? Ahí aparece para mayor referencia. Y en el documento que sale, que se emite, solamente se pone el cargo del destinatario en particular al que va a llegar, de entre todos los demás. Muy bien. ¿Qué es lo que le falta a este encabezamiento? Por ningún lado nos está diciendo de qué trata, cuál es el asunto. Es un terrible error. Muy bien. No entiendo cómo este documento ha salido, pero en fin, esas cosas pueden pasar. Ojalá no les pase a ustedes nunca. Bien, este documento no tiene asunto, tiene que tener un asunto de manera obligatoria. Vamos a ver de qué trata leyendo. Muy bien, es grato dirigirme a usted con la finalidad de saludarlo cordialmente, a la vez manifestarle que está invitado a la inauguración del diplomado de la Escuela Regional de Directores el día 20 de marzo a las 5 p.m. en el Colegio Emblemático Alfonso Ugarte, San Isidro. Cabe resaltar que dicho diplomado está dirigido a los directivos de las instituciones educativas previamente inscritos en el área de AGP. Dicho acto contará con la presencia del Viceministro de Educación y el Director Regional de Educación de Lima Metropolitana. Esperamos contar con su presencia y puntualidad. Seguro de contar con su participación responsable, es propicia la ocasión para manifestarle la muestras de mi consideración y estima. Muy bien. ¿Qué podemos ver en este texto? Que en un mismo párrafo ha metido información diversa, que no tendría que estar en un solo párrafo. Entonces aquí este párrafo tendría que desagregarse en un párrafo de introducción, en un párrafo de desarrollo y en un párrafo de cierre, que bueno es el que aparece ahí de manera independiente. Bien, entonces ese párrafo de 2, 4, 6, 7 líneas tendría que desagregarse en dos. Párrafo introductorio, donde señale el motivo de la invitación que se va a formular específicamente, que es el meollo de este oficio. Bien, es un oficio de invitación a todas luces. Y por cierto, el asunto en la parte del encabezado tendría que mencionar de manera directa y puntual esa invitación. En este caso sería, por ejemplo, invitación a inauguración del diplomado. Punto, se acabó. Y abajo se desarrolla los pormenores de dicha invitación. En el párrafo de introducción se menciona el diplomado, que es el motivo de dicha invitación. De esta manera se desagregaría en dos párrafos lo que se ha querido unir en uno solo allí, de manera desafortunada. Muy bien, continuamos.
Luego tenemos el muy trillado atentamente, la posfirma, la firma, los sellos, bien, abajo las siglas, la distribución, que en este caso están bien manejados, muy bien, y eso un poco para dar valor al resto de elementos que sí han sido bien manejados. Muy bien. No sé si hasta esta parte hay alguna pregunta, por favor, participantes. Muy bien, por lo visto no lo hay. Continuamos entonces. Y vamos a visualizar otro ejemplo de oficio que lo tenemos acá. En este caso, este oficio sí cuenta con un membrete. Aquí hay, no logro visualizar bien esta cinta del zoom que no me deja ver el encabezamiento en sí. Perdón, voy a... Sí. Está el membrete claramente puesto, muy bien manejado, el nombre oficial del año, calendario, luego ya viene el lugar y fecha. A ver, vamos a poner la pantalla completa. No podía visualizar el membrete en el encabezamiento y el nombre del año. Aquí ya, ahora sí, ponemos la pantalla completa. Tapa esta cinta aquí de herramientas del Zoom. A ver, seguimos. No sé por qué no se arregla. A ver, tenemos ahora lugar y fecha, de igual forma utilizado siempre con sello fechador. Nuevamente tenemos otro ejemplo de oficio múltiple, señalado en el código del mismo con la numeración y el manejo de las siglas correspondiente. Destinatarios, asunto, aquí sí está incluida una referencia. El asunto dice designación de responsables para recepción de materiales y recursos educativos. Ajá. Sí, está bien planteado. La referencia hace mención, en este caso, a una resolución ministerial. Seguramente esa resolución ministerial está vinculada con el tema que aborda el documento. Y luego ya entramos en el texto en sí, con la frase de entrada de mi mayor consideración. Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y en el marco del documento de la referencia comunicarle que el director de la institución educativa es responsable de recibir los materiales y recursos educativos y organizar la distribución interna para ponerla a disposición de los estudiantes. Muy bien. Este es el párrafo de entrada. Luego continúa el párrafo de desarrollo. Para el caso de las instituciones educativas con directores encargados al 31 de diciembre de 2017 o cesen a la fecha señalada, deberán comunicar mediante oficio a la ICAI apuntando la resolución directora hasta el lunes 11 de diciembre la relación de 3 personas que se harán responsables de la recepción de materiales educativos entre los meses de enero, febrero 2018. En tal sentido, los directores de instituciones educativas encargados o cesen a la fecha señalada deberán emitir los siguientes datos. Incluye un cuadro en el desarrollo. Bien. Ok. ¿Qué errores se advierte en este texto? Uno, por ejemplo, el uso de siglas. Mientras que arriba se refiere en plural a las instituciones educativas, la sigla la ha puesto en singular. Es un error que hay que cuidar, por favor. Abajo sí está bien escrita, IIEE. Muy bien. La inclusión de este cuadro en el texto sí es válida, aunque podría haberse anotado en hoja adjunta, de preferencia, para no cargar el cuerpo del documento. Luego dice, en el cierre, hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal. El atentamente, en este caso la posfirma,
Está con sello, aunque no se nota bien allí, está un poco borroso, pero hay un sello de posfirma, que también es otra forma de estampar la posfirma del remitente en estos documentos oficiales. Las siglas abajo del pie de página. Muy bien, muy bien. Entonces, como vemos, este es un ejemplo mejor manejado, salvo esas dos observaciones que he planteado, y que nos dan cuenta de la forma de estructurar este tipo de documento para evitar omitir elementos importantes y necesarios en la estructura del documento, que eso es lo que estamos revisando propiamente dicho. Pero de paso también estamos dando una mirada a través de estos ejemplos a la buena redacción que debe tener este tipo de documentos. Bien, por favor, ¿alguna pregunta, alguna inquietud habiendo visualizado estos ejemplos? En este caso ya del oficio. Preguntas, por favor. ¿Te volvió a apagar tu micrófono, Edwin? Profesor, Sí. buenas noches. Una pregunta. En un oficio siempre se va a poner de mi especial consideración. No, Sí. no es en realidad una obligación. Usted puede utilizar otro tipo de entrada, otro tipo de tratamiento, como lo hemos visto en diapositivas anteriores. Eso va a depender, repito, del destinatario que usted tenga por comunicarle algo, ¿no? Entonces, si es una persona de más jerarquía quien está emitiendo el oficio, hay fórmulas de entrada que pueden ser utilizados, ¿no? Pero como esto está ya acuñado, este famoso de mi especial consideración, mucha gente lo usa, ¿no? Pero tratemos de ser un poquito más creativos en esa forma de fórmula de entrada, que suponen una fórmula de cortesía, ¿no? Casi de saludo, ¿no? De este tipo de documentos. Ya. ¿Alguna Gracias, otra profesor. pregunta? Sí, No. cómo no. ¿Alguna otra pregunta, por favor? A ver, le echamos una mirada, por favor. A ver, yo quisiera que ahorita sí participen. Le echamos una mirada a este tercer ejemplo, por favor, ¿ya? Y me dan sus observaciones. Tienen un par de minutitos para echarle una mirada y me dan sus observaciones. ¿Qué les parece? ¿Se respeta la estructura? ¿Aparecen los elementos que deben aparecer? ¿Cómo ven el texto? A ver, tienen un par de minutos para echarle una mirada. Y espero algunas participaciones para generar comentarios. Por favor.
Muy bien, a ver qué opiniones, qué observaciones, mejor dicho, tenemos respecto al texto del documento. ¿Nadie se anima? Falta con copia. Oye, no. Falta ya las siglas, el con copia también. Muy bien, muy bien. Miren de dónde sale este documento, ¿eh? Estamos hablando de una entidad de altísima jerarquía. Estamos hablando del Congreso de la República. Muy bien, como ven, a ver, voy a quitarle el... Nuevamente tapa aquí la cinta de... Ya, a ver, aquí lo tenemos. A ver, veamos si aparece un membrete. Bien. Y aquí hay un doble membrete. Un membrete de la entidad propiamente dicho, Congreso de la República. Y aparece también en el membrete el nombre de la congresista en este caso. Muy bien. En este caso, pues, hay ciertas prerrogativas a nivel de la gestión documentaria de esta entidad del Congreso, donde en el membrete aparecen los nombres de los congresistas, es un documento oficial, por cierto, junto, en la misma línea, mejor dicho, en el encabezamiento del membrete institucional. Muy bien, también tenemos el nombre del año, aquí aparece, no se distingue muy bien porque he tenido que quitar la pantalla completa para poder visualizar el texto completo. Bien. Tenemos también lugar y fecha, Lima, 1 de julio de 2019, muy bien. Listo, hasta ahí vamos bien. Ahora vamos a poner nuevamente la pantalla completa, donde más ya se puede observar. El código, en este caso es un oficio simple, porque solamente aparece la palabra oficio, y enseguida tenemos el destinatario, con el tratamiento señor Anderson Bosco, es un periodista del diario digital La Posta. Luego aparece la dirección de destino, ya que es un oficio externo y estaba mencionada dentro de los elementos del encabezamiento. ¿Alguien está, por favor, con el micrófono encendido? Le pido lo apague, por favor. Gracias. La palabra presente, que hace referencia a que el oficio tiene un destino tiene un origen determinado. Asunto, solicita información. Bien, puntual, directo. Luego, nuevamente, esta fórmula de entrada, muy conocida y muy trillada, por cierto, a la que también aludía una de las preguntas formuladas. Es grato dirigirme a usted en mi calidad de congresista de la República para saludarlo y en ejercicio de la labor de fiscalización y representación de los ciudadanos. Solicito usted tenga a bien, se sirva informar desde qué fecha el periodista Gustavo Gordite Elenpoguén tenía conocimiento de la información de su investigación en lo concerniente a los 33.000 archivos de la Caja 2 de Odebrecht, la misma que fue compartida con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ, respecto a uno de los más sofisticados métodos que se utilizaba para mover dinero, división de sobornos. Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para hacerle llegar las muestras de mi especial consideración y estima personal. De igual manera, aquí está poniéndose el párrafo de introducción, junto con el párrafo de desarrollo. Bien, entonces habría que hacerle una pequeña cirugía a este documento para separar el párrafo de introducción, donde está la motivación de la comunicación, y en el párrafo de desarrollo, donde está referido de una manera un poco más amplia el asunto del documento.
Luego el párrafo de cierre, sin otro particular, me despido, bla, bla, bla. Atentamente la firma con sello de la congresista, en este caso, que genera el documento. Aunque ella no lo redacta, pero sí tiene sus secretarios, sus asistentes, por cierto, ¿no? Para redactar. Muy bien. Entonces, con esas observaciones, hay un problema de estructuración, porque debería haber un párrafo de apertura, de desarrollo y de cierre. Es lo más recomendable. Cortos, pero deberían haber. Lo que está faltando, como ya fue advertido por uno de ustedes, no aparecen las siglas, ni el pie de página, ni nada por el estilo que ayude a entender mejor esto. Muy bien, continuamos. Bueno, aquí ahora viene una práctica. Por favor, tomen nota de la práctica sugerida. Hay dos actividades que están planteadas a esta altura para poner en aplicación las orientaciones, los lineamientos dados para este segundo documento. Van a redactar un oficio múltiple convocando a las autoridades de su provincia o distrito para una reunión virtual de coordinación de acciones de prevención de riesgos de desastre. Entiendas, preciso. Usted, como responsable de la redacción o del documento, en este caso, no propiamente de la redacción, porque seguramente tiene un secretario, secretaria, etcétera, es la autoridad, que en este caso es distrito, y presidente del Comité Distrital de Defensa Civil. Entonces, bajo esas condiciones indicadas, desarrollan esta primera actividad. En la segunda actividad, se trata de elaborar el mismo documento, pero en este caso de tipo simple, para comunicar el envío de expedientes de la segunda sala penal de Chiclayo a la primera sala penal de Lambayeque, correspondiente al caso que ahí se enumera, según pedido formulado anteriormente por esta última entidad y para los fines pertinentes. Entonces ya hay un pedido anterior. Si nos están poniendo aquí este dato es porque algo tiene que ser tomado en cuenta en el encabezamiento. Ya hay una comunicación anterior respecto al mismo asunto, quizás para el mismo pedido. Entonces esto hay que considerarlo, por favor, en alguna parte del documento. Muy bien. Entonces estas dos actividades quedan a manera de práctica para ustedes. No las vamos a formular aquí, por cierto, por cuestiones de tiempo. Entonces, la actividad queda con ustedes para ser trabajada en casa. Enseguida tenemos el tercer documento, la llamada carta comercial. Refiriéndonos conceptualmente a este tercer documento, diremos que este es un documento dirigido a diversos clientes, proveedores, comercios, empresas, en calidad de destinatarios, con el fin de establecer o mantener una relación comercial con el mismo. Probablemente acerca de un producto o servicio en particular que oferta, con el que cuenta la entidad que genera la carta. Este tipo de documentos, como el oficio, el memorando, son muy difundidos, muy utilizados, y sobre todo en la gestión administrativa privada, ¿no? En la gestión privada se suele utilizar mucho más la carta que el oficio. Muy bien. La carta puede ser presentada tanto en un formato impreso como en un formato digital, ¿no? Ahora se ha puesto muy de moda eso, ¿verdad? Muchas cartas incluso son compartidas a través del correo electrónico, como adjuntos, como anexos, por cierto. Una cosa es redactar el correo y otra cosa es presentar la carta. Mucho cuidado con ello. No es que van a redactar la carta como parte o como el cuerpo del correo electrónico. En todo caso, la carta se anexa al correo electrónico. Eso ya lo veremos más adelante. Si es que vamos a optar por la vía digital.
y nos sirve para tratar diversos temas de índole comercial que generen interés en el destinatario. Por ello, la carta comercial se caracteriza por tener un contenido formal. Por cierto, es una comunicación formal, ya que es un documento escrito, sobre todo de carácter expositivo acerca de las ventajas, los beneficios que se pueden obtener a partir de un compromiso comercial, como por ejemplo una compra, una venta, una afiliación con una empresa en particular. Pero también hay otros usos de la carta, ¿verdad? Otro tipo de contenidos es de la carta comercial, repetimos, por ejemplo, para solicitar una reunión, para presentar catálogos, para difundir listas de precios, para dar información respecto de créditos, promociones diversas, para formular pedidos, descuentos, para hacer invitaciones también, entre otros. Son los motivos o los propósitos que podemos considerar para la redacción de una carta comercial. Algunos consejos para redactar una buena carta comercial. En primer lugar, evitar las faltas de ortografía, escribir las cartas comerciales en una sola o por una sola cara del papel, una sola carilla, una sola página. No se puede escribir a cara y cara. Si es que la carta es extensa, tendría que utilizarse otra hoja, de la cual se usa una sola carilla, por cierto, para el desarrollo del contenido. Si es que se escriben varias hojas, es recomendable numerarlas. De igual forma, es aconsejable insertar una línea en blanco entre los párrafos de la carta. También es apropiado insertar tabulaciones para hacer más claro el contenido de la carta. La firma debería ser manual de preferencia, que es la rúbrica de puño y letra del responsable de la comunicación. Pero también se puede utilizar la firma mecánica, que es la de los sellos, o electrónica o digital. Recomendable finalmente revisar la carta para evitar una serie de elementos que podrían ensuciar el contenido y la presentación. Aquí vamos a referir a los elementos de la estructura, que obviamente producen los componentes que ya hemos visto en todo documento administrativo. El encabezamiento, que contiene, para el caso de la carta, membrete, fecha, destino y dirección, asunto, línea de atención y saldo. En el caso del texto cuerpo, elementos que debemos considerar es un párrafo de introducción, un párrafo de desarrollo de las ideas fundamentales del asunto, y finalmente en la despedida o cierre, que iría el párrafo de cierre, por cierto, que contiene la antefirma, identificación del cargo de quien envía la correspondencia y su respectiva fecha. Como ven en las cartas, no es necesario incluir los pies de páginas o las siglas de distribución, etc. No necesariamente. Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo que reedita los elementos de las partes o la estructura de una carta comercial conforme lo anteriormente mencionado. Podemos dar una mirada para corroborar. Incluso al margen hay una anotación con dichos elementos para ir constatando, comparando el cumplimiento. Bien, les invito por favor a darle una mirada por unos segundos a este ejemplo. Muy bien, vamos a pasar enseguida a otra actividad. Esta actividad tiene una cierta diferencia con las de los dos documentos anteriores, para un poco matizar la aplicación. En este caso,
van a tomar como base el formato de carta que tenemos aquí al costado de la diapositiva. Toman como base ese ejemplo y van a redactar la carta de manera completa, aplicando las recomendaciones compartidas en la sesión. Repito, no lo vamos a hacer aquí, pero esto más o menos le debe durar entre unos 10 o 12 minutos, ¿no? Desarrollarlo en casa. Entonces, aquí se dan unas pautas, es como un borrador esto, ¿ya? Considérenlo como un borrador y ustedes tienen que darle el acabado final. Hay algunas partes que están referidas, texto que está por completar, entonces ustedes tienen que mejorarlo y darle una versión final, una versión acabada. Bien. Repito, esto lo toman ustedes como un borrador que tienen que concluir, considerando todas las pautas que se han dado de la buena redacción y, por cierto, los lineamientos para el adecuado manejo de la estructura de la carta. Entonces, esta actividad queda a ustedes como un ejercicio práctico de este documento. Hay otra actividad más aquí. En este caso, ustedes van a tener que efectuar la corrección de este texto borrador e indicando la razón de dicha corrección que usted está formulando para hacer las mejoras que conviene al documento. Bien. Muy bien. La tarea está clara y puntual. Actividad 3. Tenemos otro texto borrador. Ustedes van a redactar el texto final completando todo lo que haya que completar, desarrollando lo que falte desarrollar en este borrador. Y además de completar el texto de este borrador de carta que tienen aquí, tienen que elaborar otra carta en respuesta a esta que tienen aquí. Entonces, esta actividad tiene dos momentos. Bien. Redactan el texto final a partir de este borrador que están visualizando y luego que lo tengan listo, se lo envían a sí mismos esta carta ya y generan una respuesta. Generan una carta de respuesta. ¿Listo? Tiene dos momentos entonces esta actividad. Como el entrenamiento y la práctica nos ayuda a tener mayor experiencia y por lo tanto mejorar, viene otra cuarta actividad, nuevamente sobre la carta. Tenemos otro borrador aquí, elaboran el texto final, procurando que se materialicen estas cualidades de la concreción, sencillez, claridad y corrección en el texto que van a corregir. Muy bien. Es una actividad similar a la 1 y la 2, pero en este caso poniendo especial atención a estas cualidades de la buena redacción que se mencionan en el texto de la actividad. Actividad 5, van a redactar el texto final a partir de este texto borrador que se visualiza y van a elaborar una carta de reclamo en respuesta por cuanto el monto pagado difiere del monto original a pagar. Es el motivo. Ya cuando vean el borrador van a ubicarse mejor en el asunto para generar una carta de respuesta. Muy bien. Ahora sí, vamos a pasar a otro documento que es el llamado informe administrativo, que también tiene un uso muy difundido entre las instancias de muchas instituciones públicas y privadas. Bien, aquí estamos hablando del informe administrativo. A diferencia de otros tipos de informes, vamos a ir refiriéndonos a las características del mismo. Como el mismo nombre lo indica, sirve para dar a conocer o informar el estado de cualquier actividad, estudio o proyecto de carácter administrativo, ya sea en el ámbito empresarial o gubernamental, público o privado. Un informe administrativo puede ser realizado por
ciertos funcionarios o jefes de áreas o de sugerencias, ¿no?, de una empresa o entidad pública, y se le dirige a los superiores, ya sean en el ámbito gubernamental o ejecutivos en el ámbito privado o directivos, como se quiera. Y el fin de estos informes siempre debe tener claro que debe sentar las bases para buscar las mejoras en la administración. Bien. Los informes administrativos generalmente son realizados con tiempos programados. Por ejemplo, informes de fin de mes, informes de fin de semana o de quincena, sobre diversos asuntos de la gestión de una entidad. Y siempre repito respecto a acciones administrativas. Por ejemplo, horarios, manejo de horarios, ¿no?, cumplimiento de actividades, por ese lado. Y procurando siempre generar, obviamente, recomendaciones dentro del documento que se enfoquen a la mejora y a la eficiencia de las funciones o de las acciones administrativas propias de la entidad. Eso significa que el informe debe siempre tener una mirada a la problemática y sus posibles soluciones a fin de asegurar recomendaciones que lleven a plantear alternativas de solución a los problemas detectados. Para elaborar un informe administrativo se toma en cuenta aspectos como los que se mencionarán. Primero, que deben esclarecer los puntos a tratar, que debe apoyarse con gráficos, tablas, cuadros para facilitar la comprensión de la información textual. Los problemas se exponen en el análisis de la situación. Eso ya para irnos refiriendo a algunos elementos de la estructura. Se proponen posibles soluciones al problema, se formulan conclusiones y recomendaciones. Esto último es optativo. Me refiero a las recomendaciones, pero sí tiene que haber conclusiones en un informe administrativo. Dependiendo de la extensión y tipo de informe, se puede detallar las fallas, errores u omisiones que lleven a la ineficiencia administrativa y pormenorizar todas y cada una de las posibles soluciones a cada problema que se encuentre, que se enfoque. Las aplicaciones de un informe de carácter administrativo son diversas, abarca ámbitos gubernamentales, industriales, mercantiles, etc. O sea, toda entidad puede generar informes administrativos y es lo más recomendable porque esto deja sentado por escrito, ¿verdad?, la mejora continua y las formas de ir mejorando continuamente la gestión administrativa en la entidad. Los elementos que conforman un informe de tipo administrativo van a depender de la naturaleza de la asignación y el tipo de estudio. Por ello, los informes varían desde un formato más simple, con menos títulos que indican los asuntos que se van a tratar en el mismo, a otros más complejos que incluyen diagramas, gráficos, imágenes, tablas, extractos, resúmenes, apéndices, notas al pie de página o hipervínculos y referencias, u otros de tipo específico que se quieran incluir en el contenido. Entonces, la estructura y esquema ideal y completo de un informe se debe organizar recomendablemente de la siguiente forma. Primero, una cubierta o portada, ¿no?, que esto ya se utiliza en informes un poco más extensos, con los elementos que se indican aquí, ¿no?, un título, una indicación de la naturaleza del informe, si es un informe provisional o de avance o un informe final, el nombre del autor, del organismo, de la entidad en la que se genera el documento, la fecha de la elaboración y algunos otros aspectos que se indican aquí que podrían aparecer en la portada o cubierta del documento o en el encabezamiento en todo caso. Un índice, repito, si estamos hablando de un informe extenso que amerite
pautear en primer lugar su contenido, se utiliza un índice con las características que aquí se señalan. Luego, en el cuerpo del informe, se puede pautear las partes que éste va a tener, señalando desde una introducción que presenta el tema, que sustenta la motivación, que presenta los objetivos del informe, que refiere a un determinado trabajo o función. Se describe la organización del desarrollo del contenido, se presenta el problema, los objetivos y alcances, redactando con mucho cuidado los mismos. Luego, en el desarrollo, se exponen los conceptos e ideas de una manera ordenada, clara, que permite explicar el tema con coherencia y con cohesión. Se puede utilizar subtítulos inclusive, si es que es necesario, dependiendo de la extensión del contenido, agrupar en párrafos que traten de un mismo subtema, para darle mayor claridad al contenido. Se pueden colocar diversos elementos para esclarecer y facilitar el entendimiento del destinatario lector, como fotos, esquemas gráficos, entre otros, y que aporten una información extra al texto. Otras recomendaciones en el desarrollo es que debemos aplicar los principios de claridad, unidad y primacía. Voy a explicar esto último. El autor del informe debe tener cuidado de organizar los puntos que desea tratar de una forma que aquellos que considere más relevantes queden lo suficientemente resaltados y de preferencia ser tratados en un primer momento, y los de menos relevancia ser tratados de manera posterior. Bien, de esa forma el destinatario le queda claro que es lo más importante en todo el cúmulo de información que está recibiendo. En la conclusión del informe se recomienda que se cierre el tema en 2 o 3 párrafos, dependiendo también de la extensión del cuerpo, de repente basta uno. Allí en la conclusión se puede retomar las ideas más importantes del cuerpo del informe, incluyendo, de ser necesario, una valoración personal acerca del trabajo, ¿no?, que ha dado origen al informe y en el que se trata un asunto o problema determinado. Incluir también las recomendaciones que el autor tenga en motivo de lo que se expone en el cuerpo del documento. Como dijimos, las recomendaciones son optativas, pero sí tiene que darse conclusiones al asunto abordado. La relación de las ventajas que se derivan de adoptar las recomendaciones de igual forma se pueden anotar en esta parte de la conclusión. Y finalmente indicar que la extensión de las conclusiones, o sea, cuántas conclusiones podría anotarse y cuánto se desarrollaría cada una de ellas, tiene que ser proporcional al tamaño del cuerpo principal del informe. No vaya a ser que las conclusiones se redacten de una manera muy amplia, que igualen al cuerpo o superen al cuerpo. Entonces eso no puede darse. Tienen que ser precisas, puntuales y enfocadas o coherentes con el asunto que se abordó en el cuerpo. Incluirse bibliografía de ser necesario y anexos también si amerita añadirlos. Por lo general, la mayoría de los informes sí requiere de incluir anexos como cartas, textos, gráficos, ¿no?, u otros documentos a los que se le alude o refiera en el texto mismo. De igual manera se alerta del manejo de citas. No hay muchos informes de carácter administrativo o de carácter técnico que incluye citas para sustentar determinados aspectos, ¿no?, de hallazgos, por ejemplo, o de recomendaciones, citas a autores, ¿no?, que justifican o sustentan el punto de vista del responsable del informe, o de pronto se indica o se cita testimonios, ¿no? También tiene que darse el manejo de las mismas, considerando que estas deben siempre estar entrecomilladas para que se puedan distinguir fácilmente del texto.
del resto del texto, enumerarlas, si es que son varias, ¿no?, para evitar confundirlas. Ubicar al margen del texto el título del libro o la publicación de donde se ha tomado la cita, si es que es una cita textual tomada de alguna fuente, anotando el autor, la editorial, la página, diferenciar la letra del texto del autor con la del texto ajeno. Por eso se recomienda utilizar cursiva cuando se incluyen notas o citas. Muy bien. Aquí tenemos una estructuración para la elaboración de un informe de carácter administrativo, utilizando en la estructuración una introducción para la presentación del panorama general del tema que se va a abordar, la presentación de los antecedentes en un segundo momento, la argumentación o desarrollo del asunto y finalmente la conclusión o conclusiones. Entonces aquí ya se sugieren como 4 grandes segmentos, ¿no?, en que se podría subdividir el contenido del informe que estamos trabajando. Repito, todos son como segmentos, ¿no?, del cuerpo del informe. Muy bien. Aquí también quedan con ustedes algunas otras recomendaciones más ligadas a la construcción, a la textualización misma del documento, al manejo del lenguaje, ¿no?, que le permita dar al documento un matiz y un estilo adecuado al asunto que aborda. Bien, esta recomendación me va a quedar con ustedes, ya nos vamos a ir quedando por aquí porque el tiempo ya está prácticamente cumplido. Para la lectura, por favor, la recomendación es seguir estas orientaciones, ¿no?, que nos ayudan a entender mejor la buena redacción para el informe, que es un documento administrativo ya un poco más de mayor trabajo, ¿no?, de mayor esfuerzo, que probablemente nos va a tomar quizás más de un día o varios días, dependiendo de la complejidad del asunto que aborda y de la extensión y de la cantidad de información con la que contamos para poder incluir en el mismo lo que realmente tiene que ir y poder dejar de lado lo que se podría obviar o no es necesario incluir en el documento, los apéndices o anexos. Muy bien. Vamos a quedarnos nosotros hasta aquí nomás. Gracias por acompañarnos en este video. Esperamos que este contenido te haya aportado algo valioso, te inspire a seguir creciendo día a día y te motive a seguir desarrollando tus habilidades. Te invitamos a explorar los demás videos del canal, donde encontrarás más recursos y consejos para continuar tu crecimiento personal y profesional. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo video.